Capítulo 131. Matar. Incluso si crees que lo has aceptado, no lo has hecho, Ed. Annie nunca había odiado un lugar tanto como este, pero la isla Paradis verdaderamente era el lugar que más despreciaba en su vida. Había demasiados malos recuerdos aquí. Como Reiner. Como Bertolds. Más que nada, como Roger y Cam. Habían sido enviados a esta isla creyendo que todos aquí eran demonios bebedores de sangre, personas que no solo trataban la vida como inútil, sino que incluso intercambiaban niños para comer. Habían imaginado tales males más de una vez. Pero después de vivir dentro de las murallas por un tiempo, descubrió que cualquier acto diabólico que existiera entre los habitantes de las murallas no eran hábitos ordinarios en absoluto. Ocurrían después de la brecha, cuando trajeron a los titanes a las murallas y siguió la catástrofe. En aquel entonces, había escuchado cosas de personas que esperaban en cobertizos de refugiados por sopa y pan. Después de que la muralla María fue violada por el titán acorazado, los 4 distritos periféricos adjuntos a ella, aparte del distrito Shigansina, los otros 3, aunque sus murallas permanecieron intactas, perdieron la conexión con el interior y no pudieron mantenerse. Siguió una hambruna masiva y, al final, se vieron obligados a abrir sus puertas. Los titanes devoraron a los que ya se estaban congelando y muriendo de hambre. Algunas personas se escabulleron más allá de los titanes y huyeron al interior cuando se abrieron las puertas. Él se convirtió en una leyenda. Mientras todos en los campamentos se aferraban a un pequeño trozo de pan y miraban al cielo sin esperanza, su legendaria huida se convirtió en un material interminable para que él comerciara. Montó lo que sabía y se convirtió en una figura especial entre los refugiados. Aquellos con un poco de alfabetización convirtieron el relato en narración de historias. La gente, refugiados y ciertos funcionarios por igual, especialmente los del interior, tenían una curiosidad insaciable sobre su experiencia y pagaban buen dinero para escuchar atentamente y con gusto mientras la contaba. Cuéntalo bien, y serás recompensado. Cuéntalo mal, y apenas importaba. Ante sus trágicos relatos, la gente suspiraba, pasaba por alto los detalles probablemente falsos y se centraba en la historia misma. Humanos siendo comidos por titanes. Esta era una herida que todos conocían de primera mano. Siempre que pudiera hablar de ello, era la sangre y las lágrimas vivas de la humanidad. Fue entonces cuando Annie escuchó por primera vez sobre intercambiar niños para comer dentro de las murallas. Pero eso apenas contaba como crueldad. Cuando una persona se muere de hambre, quiere comer, incluso a su propio hijo. Pero con ese último jirón de ética, no podían obligarse a darle un mordisco a los suyos. Así que intercambiaban. Incluso entonces, ¿realmente puedes llamarlos crueles? Annie no lo creía así, dijeran lo que dijeran los demás. En Marley, ella también había visto crueldad, pero era crueldad hecha por ciertos oficiales indisciplinados. Eran desenfrenados. Si veían a una hermosa mujer eldiana en la calle, no podían reprimir su excitación. Si la cara de un eldiano les desagradaba, no se contenían. Echarles perros era lo más leve. La mayoría de las veces, golpeaban al eldiano hasta la muerte. En Marley, ser una mujer eldiana podía ser algo afortunado, de una manera retorcida. A diferencia de otras naciones donde los violadores se aprovechaban de las mujeres más débiles, el odio de Marley por los eldianos era absoluto. Si un marleyano reaccionaba al encanto de una mujer eldiana, sus compañeros se burlarían de él sin piedad y nunca volvería a levantar la cabeza. Violar a una mujer eldiana era como violar a un cerdo. Cada estrato de Marley te despreciaría. Pero en Marley, los marleyanos seguían siendo los privilegiados. Una vez que nacía y se criaba un niño marleyano, incluso si la sangre estaba mezclada con eldiana, ¿quién podría decirlo? Y así, un espectáculo lúgubre echó raíces en Marley. Para escapar de la zona de internamiento y vivir con comodidad, algunas mujeres eldianas asumieron riesgos desesperados. Encontraron marleyanos conectados con el comercio sexual para falsificar documentos marleyanos temporales, ingresaron a la industria del sexo, sedujeron a marleyanos, especialmente a los ricos y poderosos, y quedaron embarazadas de sus hijos. Debido a que parecían puras, y eran vírgenes, los marleyanos a veces dejaban correr su naturaleza animal, sin mirar nunca demasiado de cerca la identidad de una mujer. Después de una sola noche de viento y lluvia, dejaban sus genes atrás. Y una vez que un niño era verdaderamente concebido, no podía simplemente ser desechado. Incluso bajo el ridículo, el hombre tenía que llevarlo a cabo y criar al niño. Algunos marleyanos se enamoraron de mujeres eldianas, pero la mayoría, al enterarse de que su pareja era eldiana, retrocedían como ante una víbora, cortando los lazos de inmediato. Annie recordaba que la madre de Reiner había hecho algo así. Aún joven, no quería un futuro de oscuridad.
Por el futuro de su hijo también, abandonó al hombre eldiano que amaba dentro de la zona y salió, encontró a un carnicero marleyano lujurioso y tonto, un matador de cerdos literal, entregó su virginidad y su útero, y logró concebir a su hijo. Ella nunca imaginó que el bastardo lo negaría. Había sido demasiado ingenua, hizo todo demasiado simple. Al final fue enviada de regreso a la zona de internamiento y confinada allí de por vida, para nunca dar un paso más allá de ella. Afortunadamente, el hombre eldiano que había dejado de lado no la abandonó. La cuidó y ayudó a criar a su hijo, pero al final, no pudo cambiar su corazón. Marley, el estatus con el que había soñado, era un veneno, atrayéndola. Seguía anhelando salir, lista para ofrecer todo, incluso su castidad. Así que volvió al comercio sexual. Sobre los cuerpos gordos y apestosos a licor de los grandes marleyanos, desplegó su gracia al máximo, dejándoles hacer lo que quisieran. Pero al final, no hubo ningún marleyano fiel que la deseara, la eligiera y la cuidara toda su vida a pesar de su sangre eldiana. Ella seguía siendo eldiana. Y porque ella era eldiana, su hijo era eldiano. A medida que su apariencia se desvanecía, los burdeles la rechazaron. Observó a las nuevas chicas eldianas, de piel clara, hermosas, incluso más deslumbrantes de lo que ella había sido, y solo pudo suspirar, luego trabajar toda una vida para criar a Reiner, depositando sus esperanzas. Capítulo 132. Para ser masacrados. El titán bestia no era bueno en combate cuerpo a cuerpo. Dirigir la pelea desde la distancia era lo que mejor hacía. Aún así, no debería haberse visto forzado a tal estado por un simple humano. Como ganado esperando el sacrificio, sé que en su titán bestia descubrió que no tenía absolutamente ninguna manera, incluso como titán, de asestar un golpe mortal en el instante en que Levi se abalanzó sobre él. Atraparlo con la mano era simplemente poco realista. Sé que sabía que mientras el gas de Levi no se agotara, podría seguir bailando por el aire. Esto no podía continuar. Si sé que no podía romper a Levi, entonces sí, Levi realmente afeitaría cada centímetro de carne en él excepto la nuca. En ese punto, incluso si sé que supiera que las cuchillas usadas dentro de las murallas no podían dañar verdaderamente su cristal endurecido, ser reducido a un cristal solitario con gente rodeándolo, esperando a que se descongelara para poder cortarlo, ¿cuál sería el punto? Con sus tendones de Aquiles cortados, el titán bestia se estrelló contra el suelo, con la cara presionada contra la tierra. Aunque el sentido táctil de un titán no se traduce al anfitrión, sé que todavía sentía un dolor insoportable. Yaciendo boca abajo, miró hacia donde Roger todavía estaba atrapado en una lucha desesperada contra sus titanes. Simplemente había demasiados de ellos. Roger no tenía forma de liberarse y venir por este camino. De lo contrario, el titán bestia ya estaría muerto. Nunca había imaginado que un humano pudiera empujarlo tan lejos. Sin opciones, sé que pensó en llamar a los titanes para que lo apoyaran. Pero si hacía eso, nadie ataría a Roger, y Roger los mataría aún más rápido. Como en un juego de pelota. Debes bloquear a la estrella, o se propaga como un cáncer y las consecuencias empeoran. Con eso, sé que dejó de pensar demasiado. Mientras sus tendones se unían, tenía que seguir luchando, seguir lidiando con ese titán que luchaba con una ferocidad inhumana. En este momento vergonzoso, recordó algo que Pieck había mencionado de pasada. Dentro de las murallas, además de Roger y Cam, había muchos cuyas habilidades en forma humana no estaban lejos de las de Roger. Sé que no había sabido quiénes eran, pero ahora lo sabía. Este hombre era uno de esos tan fuertes como Roger. Se notaba por la economía de su movimiento. Pero reconocerlo ahora significaba poco. Sé que no podía manejar a este. Ya podía imaginárselo. En unos minutos este humano rasparía cada trozo de su carne, dejando solo un cristal endurecido. Y ese cristal endurecido sería su ataúd de cristal. Levantó la mirada hacia la aeronave sobre su cabeza, mortificado. No esperaba ser el blanco de la broma de Marley algún día. Si fueran esos oficiales, ya estarían doblados de la risa, pensó. En verdad, Marley no lo veía de esa manera. Al ver que el titán bestia se quedaba atrás, inmediatamente comprometieron sus dos últimas cartas de triunfo. El titán carguero y la titán hembra. Bajo los ojos vueltos hacia arriba de todos, dos rayos dorados brillaron en el cielo. Cuando la luz se desvaneció, la titán hembra y el titán carguero se mantuvieron firmes en el suelo. ¡Bum! ¡Bum! Dos truenos, y los dos titanes corrieron en diferentes direcciones. Anye, en la titán hembra, se movió para ejecutar su misión. Cargó contra Levi, que estaba enredando al titán bestia. Como titán hembra, su rango de movimiento y flexibilidad estaban mucho más allá de otros titanes. En el campo, muchos soldados de la Legión de Reconocimiento intentaron bloquearle el paso, pero fueron borrados con movimientos tan rápidos que no se podían ver claramente.
Era simplemente demasiado rápida. Boom. Boom. Era casi memoria muscular ahora. Annie arrebató soldados del aire, los estrelló contra el suelo y contra las casas cercanas. La sangre roceó. La carne estalló. Todos murieron a manos de la titán hembra. En ese momento, Levi vio a la titán hembra. Y por primera vez, sus movimientos se engancharon. El titán bestia aprovechó la oportunidad, arrebatando uno de los cables de Levi y enrollándolo en su palma. Te tengo. Sé que se regocijó, tirando de la línea con fuerza como la cuerda de una cometa. Sintiendo el tirón brutal, Levi entendió al instante. Sin dudarlo, tomó su decisión y cortó su propia línea. ¡Sas! Con el cable cortado, al capitán solo le quedaba un gancho impulsando su cuerpo. ¡Zoom! Se retiró en un borrón. Pero con solo una línea, no podía mantener el equilibrio. Se estrelló con fuerza contra un tejado, rompiéndose la pierna. ¡Maldita sea! Maldijo Levi, arrastrando la pierna rota mientras caía del edificio. Al verlo, la titán hembra se movió para perseguirlo, pero sé que gritó de repente. La coordenada fundadora. Ese titán es el fundador. Apuntó con un dedo hacia el titán frente a ellos. Annie miró hacia la aeronave marleyana, luego echó a correr hacia ese titán. A lo lejos, las ametralladoras se abrieron. Una aeronave se instaló en un espacio abierto y descargó el fortín de ametralladoras para el titán carguero. El titán carguero montó el fortín, convirtiéndose en una plataforma de armas móvil. Desde su espalda, el traqueteo de las ametralladoras se derramó sin parar. Muchos soldados de la Legión de Reconocimiento y de la guarnición, atrapados bajo el brutal fuego del titán carguero, fueron abatidos y enviados a derrapar por el suelo. «Retirada», gritó alguien. Bajo el fuego fulminante, la Legión de Reconocimiento se retiró detrás de los edificios. Con el enemigo roto, Piet presionó la ventaja, dirigiéndose hacia el titán bestia para apoyarlo. Pero mientras corría, la titán hembra ya había llegado al fundador. Eren había perdido la resistencia para regenerarse. Si quería seguir luchando, necesitaría tiempo para descansar y recuperarse. Ahora estaba sumido en un profundo desmayo, incapaz de responder a nada a su alrededor. Yacía junto a una casa. Mi casa llamaba a su oído, y Armin corrió hacia arriba también. Cómelo y debería terminar. Sin pensarlo demasiado, Annie impulsó a la titán hembra hacia adelante. Mientras se alzaba sobre Eren, sucedió algo que no esperaba. El chico que pensaba inconsciente se puso de pie de repente. Y adoptó una postura de lucha. Capítulo 133. ¿Es esto un sueño? ¿O debo morir? Era como captar el hedor a vómito. Eren olfateó cuidadosamente hasta que rastreó el hedor. Como caldo de carne rancia con algunas especias extrañas arrojadas, convertido en algo grotesco. Hablando de eso, realmente tenía hambre. Impulsado por el hambre, Eren abrió lentamente los ojos y observó la escena a su alrededor. La luz era demasiado tenue para distinguir algo. Todo lo que veía era rojo. ¿Por qué tan rojo? Curioso, parpadeó, pero nada se enfocó. Entonces entendió. No eran sus ojos. Este lugar en sí era completamente rojo. Enfocándose de nuevo, se sobresaltó. ¿Por qué estoy en el mar? Superficie ondulada. Sí, esto era el mar. ¿Pero por qué era rojo? ¿Era el océano realmente de este color? Eren se preguntó. El agua estaba tibia, dándole la sensación de un baño. Pero este no era el momento de relajarse. Tenía que encontrar a Mikasa y a los demás, tenía que reagruparse con ellos. De lo contrario, la gente dentro de las murallas sufriría un desastre nuevamente. ¿Cuántos morirían esta vez? Eren ya había sentido el dolor de perder a la familia. No quería volver a sentirlo. Así que, incluso si era tarde, incluso si ya era demasiado tarde, tenía que salir. Tenía que hacer algo por la gente dentro de las murallas. Tenía que hacer que aquellos que trajeron la miseria de los titanes al mundo probaran el dolor de perder a sus propios seres queridos. Ante ese pensamiento, Eren apretó la mandíbula. Apretó y aflojó los puños. Dejaría este mar. Sabía que nada de esto era real. En realidad no había llegado al océano. Debería estar dentro de las murallas, luchando contra titanes, así que ¿por qué estaba aquí? No lo sabía. Pero tenía que irse. «¡Oye!», gritó, chapoteando en medio del mar. Sin respuesta. El océano ni siquiera se movió. Todo estaba completamente quieto. Nadie aquí. Tampoco enemigos. El mar plácido parecía decirle a Eren que este era el lugar donde había venido a descansar. ¿Estoy muerto? Miró desde el centro del agua hacia la distancia. Había una puesta de sol. Era muy roja. De repente entendió. La puesta de sol iluminaba el agua. Por eso el mar estaba tan rojo. Así que realmente es el océano. La alegría surgió en él. Sus brazos ya no se tensaban con cada brazada.
Contrariamente a su miedo, no se hundió hasta ahogarse. Flotaba. Su cuerpo se volvía más ligero. Como una hoja, se recostó. A la deriva. Si el silencio a su alrededor había sido un castigo cruel, entonces ahora estaba saboreando una quietud que le pertenecía solo a él. Tal vez perdí la memoria, mi casa y los demás ya deben haber dejado las murallas, pensó Eren, tranquilo. Qué pacífico es el mar. Antes de esto, todo era solo un sueño. Pensando en cosas agradables, cerró lentamente los ojos y se quedó dormido en medio del mar. Tan cansado. El camino hasta ahora había sido demasiado duro. Nunca había descansado realmente. Pero cuando cerró los ojos, de repente escuchó la voz de mi casa. La voz de mi casa, tan cerca y tan lejos, mitad real, mitad alucinación. Mi casa. Abrió los ojos, queriendo verla ahora. ¿Pelo largo o corto? ¿Se ha vuelto más alta? ¿Comparada conmigo? Brazos cortando el agua, Eren se despertó desde el centro del océano. Pero no vio a mi casa como deseaba. Vio un barco. Un barco ovalado. Una bandera que no reconocía colgaba de él. Debajo de la bandera, varias personas gritaban. Desde lejos, Eren los distinguió. Mi casa. Y Armin. Oye. Estoy aquí. Eren saludó y gritó. Estaba tan feliz. Así que no era un sueño. Realmente estaban en un barco, en el mar, viendo el mundo más allá. Pero a medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que parecían terriblemente ansiosos. Parecían preocupados por su seguridad. ¿Era peligroso este lugar? Eren miró el mar en calma. ¿Cómo podría ser? Estaba tan tranquilo, tan silencioso, ¿cómo podría ser peligroso? Y sin embargo, de repente quiso estar de vuelta en el barco. ¿Cómo llegué aquí? Se preguntó. Comenzó a nadar hacia el barco de Armin y Mikasa. Como cuando eran niños y él y Mikasa se zambulleron para salvar a Armin después de que cayera al canal, se agitó con todo lo que tenía. Pero cuanto más nadaba, más pesado se sentía. Pronto no pudo nadar en absoluto. Levantó la cabeza, tratando de llamarlos más cerca. Y entonces se dio cuenta. Se estaban alejando. El barco se alejaba de él, cada vez más rápido. ¿Por qué? No se vayan. No me dejen. El pánico se apoderó de él. Se agitó, desesperado. En ese momento estalló una tormenta. Vientos gritando, olas encrespadas. Mares imponentes se alzaron para tragar a Eren. ¡Oye! ¡Ayuda! Mi casa. Armin. Llamó, débil por el agotamiento, con el cabello y la cara empapados por el rocío. Se atragantó con bocanadas de agua de mar, luchando por mantener la cabeza fuera de la superficie. Pero el barco nunca llegó. ¿Por qué? La desesperanza lo vació. Entonces hizo clic. La tormenta. Debido a la tormenta, tuvieron que irse. Ya veo. Eren se sintió extrañamente tranquilo. Mientras estuvieran a salvo. Eso era suficiente. Manteniendo ese pensamiento, dejó de luchar. Su cuerpo se hundió, cayendo lentamente. Bajo el agua, Eren abrió los ojos para echar una última mirada al mundo. Burbujas salían de su nariz y boca, corriendo hacia arriba. De repente, escuchó una voz. Si tengo que morir. Lo sabía. Su propia voz. ¿Por qué se escucharía a sí mismo ahora? No tenía respuesta. Solo sabía. Se estaba muriendo. Su cuerpo seguía hundiéndose. Incluso la más mínima flotabilidad había desaparecido. Y en el fondo, donde cayó Eren. Aparecieron unas fauces abiertas, rojo sangre. Ojos escarlata. Colmillos de aguja. Una boca devoradora de cielos. Su cuerpo ardía con llamas, y soltó un rugido que pareció sacudir el mundo. Eren lo escuchó claramente. Dijo. Déjamelo. Ah, mí. Entonces. Un trueno. Las fauces colosales se cerraron de golpe. Los dientes chocaron entre sí, y esa bestia que sacudía el mundo lo tragó entero. Eren. El grito de alguien rasgó el cielo como un meteoro, abriendo el sueño de Eren. Abrió los ojos. La titán hembra cargaba contra él. Así que, hay un enemigo. Murmuró Eren, agotado. Ojos inyectados en sangre, extremidades flácidas. Aún así, se obligó a ponerse de pie. Capítulo 134. Arc. Insectos. El fundador. Todo se remontaba al fundador. La coordenada. El titán fundador. Desatar el retumbar. Despertar a los titanes colosales que duermen dentro de las murallas y aplastar a todos los seres vivos bajo sus pies. Annie había recibido una educación de historia marleyana adecuada. Conocía bien la amenaza emitida cuando el 145 rey Fritz, huyendo con su pueblo sucio, se retiró a la isla Paradis. En aquel entonces, el héroe Olos hirió gravemente al rey Fritz, obligándolo a tomar al titán fundador y retirarse a esa isla aislada. Allí, declaró que si el mundo alguna vez se atrevía a invadir Paradis de nuevo, haría marchar a los titanes colosales fijados dentro de las murallas y aplanaría el mundo.
Por miedo, y para evitar acorralar al rey Fritz, el misericordioso Olos finalmente les concedió espacio para vivir, interrumpió la lucha y el mundo disfrutó de paz sin guerra. Aún así, aterrorizado de que los habitantes de las murallas algún día pudieran romper su juramento de nunca abandonar la isla, Marley arrojaba grandes cantidades de titanes puros allí cada año. Creían que solo haciendo que los de su propia especie se masacraran entre sí podría el mundo permanecer estable. Sin embargo, para Annie, la realidad chocaba con la narrativa de Marley a cada paso. La historia de Marley se leía como un cuento de hadas improvisado por un escritor de tercera. Todo parecía cuadrar, y sin embargo, todo se sentía mal. Aún así, cualquiera que fuera el ángulo, todo comenzaba con el fundador, con el titán fundador. Si Marley recuperaba al titán fundador, entonces todo terminaría, ¿verdad? En el peor de los casos, las murallas se convertirían en un nuevo patio de internamiento, y los eldianos culpables permanecerían esclavizados. Solo pensar en sus caras feas y porcinas la enfermaba. Pero Anya no tenía otra opción. Se había convertido en candidata a guerrera por su familia, y por ella misma. Si eso le permitía vivir cómodamente, si le permitía a su cruel padre redescubrir el amor que le había negado a su hija, entonces valía la pena, sin importar qué. Con eso, Annie adoptó la postura de lucha única de la titán hembra. Ella se enfrentó a Eren. Eren se enfrentó a ella. Eren. Contamos contigo. Eres nuestra última esperanza. Gritó Armin al oído de Eren. Parpadeando de agotamiento, el titán de ataque parecía gastado. Ra. Reuniendo su determinación, Eren impulsó a su titán de ataque recién transformado directamente hacia la titán hembra. Boom. 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 El suelo tembló mientras avanzaba atronadoramente. La titán hembra se mantuvo firme como una roca. Levantó una pierna, con ambos puños levantados sobre su cabeza. «¡Qué postura tan extraña!», dijo Armin. A su alrededor, muchos de los compañeros de clase de Eren gritaban unos sobre otros. «Oye, Armin, ¿realmente crees que Eren puede vencerla?» «¿Esta es su primera transformación?», preguntó Jin con inquietud. «Hace una hora, lo llamábamos un anormal enloquecido. Si Roger no se hubiera transformado primero, ni siquiera sabríamos que Eren tenía este poder aterrador». Armin se quedó en silencio. «Tienes razón, Jin. Esto es demasiado arriesgado. Ni siquiera sabemos por qué Eren puede transformarse, y lo estamos obligando a luchar». «Pero», señaló a su alrededor. Justo ahora, hordas de titanes se estaban separando de Roger y volviéndose hacia los humanos. «Pero si no lo intentamos, nuestro único fin es la muerte». El grito de Armin golpeó a todos donde les dolía. Cayeron en un silencio más pesado. «No importa que, no dejaré que Eren pelee solo», dijo Mikasa, desenvainando sus espadas gemelas. Al ver su acero brillar, los demás siguieron su ejemplo. «Entonces luchamos», dijo Marco, y fue el primero en cargar. Para entonces, Eren se había acercado a la titán hembra. Y en la carrera, vio a los soldados de la Legión de Reconocimiento que ella había matado, muertos sin remedio. «Mereces morir». La furia de Eren surgió. ¿Cómo podían las personas que vivían a su lado simplemente ser apagadas así? «Ra. Ra». El titán de ataque rugió y lanzó un golpe a la titán hembra. Pero Annie giró y barrió su camino. FSSST. Con su pantorrilla encerrada en cristal endurecido, ese único barrido voló la cabeza del titán de ataque de sus hombros. Crack. Un informe de conmoción. La cabeza del titán de ataque y la espinilla de Annie se hicieron añicos al unísono. La cabeza arruinada voló y golpeó el suelo. Con la cabeza del titán desaparecida, el verdadero cuerpo de Eren quedó expuesto fuera de la nuca. Debido a que esta era su primera transformación, su propia cabeza fue arrastrada junto con la carne del titán. La sangre brotó a borbotones. Tanto el titán como el verdadero cuerpo de Eren perdieron la cabeza a la vez, cayendo de rodillas, con el torso erguido y los brazos flácidos. Annie sabía que no estaba muerto. Un cambiante titán no muere tan fácilmente. No. Quería decir, el cuerpo no muere fácilmente. Los científicos marleyanos habían probado una vez cuánto podía regenerarse un cambiante. Cortaron la cabeza de un cambiante y, mientras se tambaleaba al borde de la muerte, extrajeron su fluido espinal para el siguiente heredero. Tal como se predijo, el poder se transfirió sin problemas. Pero no podías demorarte. La devoración tenía que ser inmediata. Annie no tenía la intención de patearle la cabeza a Eren, pero no importaba. Aún podía heredar al fundador. Se acercó y, controlando a la titán hembra, se tragó el verdadero cuerpo de Eren. Sus compañeros vieron qué sucedía con sus propios ojos. Eren. Mikasa entró en pánico, cortando camino para tratar de salvarlo. Pero mientras encendía su gas y salía disparada hacia la titán hembra.
De repente, escuchó una carrera atronadora. Fuerte. El paso de un titán. Giró la cabeza bruscamente. Y vio al titán transformado de Roger llegar tronando, con el cuerpo envainado en una armadura densa y completa. Con la guadaña de guerra en la mano, empujaba a un titán tras otro a un lado. Su velocidad solo aumentaba, como el titán acorazado de Reiner Braun cuando rompió la muralla. Mueran, alimañas. Insectos asquerosos. Rugió Roger. Su titán mandíbula con armadura bramó mientras derribaba a los titanes delante de él, pisoteándolos hasta la muerte. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Annie lo escuchó. Un grito como el chillido de la parca. No. No te acerques más. Capítulo 135. Una sola garra. Boom. 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 El suelo tembló. Las casas se derrumbaron. Roger irrumpió en la escena a una velocidad vertiginosa y atropelló a Annie. Momentos antes, cuando todos los titanes dejaron de cazarlo repentinamente y giraron en una dirección extraña, Roger lo había adivinado. Algo más importante había captado su atención. Y aparte de la coordenada fundadora, no podía pensar en ninguna otra respuesta. Si el poder del fundador había aparecido, no había necesidad de seguir huyendo. Desde que entró en las murallas, nunca había planeado correr o sobrevivir a duras penas. Su objetivo siempre había sido obtener la coordenada. Pero por más que buscaba, no podía encontrar dónde estaba la coordenada. Peor aún, no podía encontrar ni el más mínimo rastro de información al respecto. Incluso ahora, después de matar al Road Race de clase de 100 metros, no había encontrado nada sobre el titán fundador en el cadáver del hombre. Todo lo que sabía era esto. El titán fundador estaba perdido, y la realeza incluso se había unido a los forasteros para buscarlo. Roger había montado su propia investigación, pero al observar el progreso de ambos lados, la coordenada del fundador seguía siendo un misterio. Nadie había encontrado un rastro. No había nada que hacer. Roger sabía que no importaba lo fuerte que fuera, no podía hacer hablar al Road Race muerto, no podía obligarlo a describir exactamente lo que sucedió el día que se perdió el fundador. Rod era devoto. Hacia su familia, hacia el titán fundador por encima de todo. Aunque el fundador había sido robado por la fuerza, se negó a decirle a Roger lo que sabía. Precisamente porque no quería decir nada, no quería que Roger supiera el paradero del fundador, se había transformado deliberadamente en un titán. Incluso si le sacaban la nuca, no quedaría ningún testigo vivo. De esa manera, todas las pistas que Roger tenía hacia el fundador serían cortadas. Y entonces el fundador podría ser monopolizado por ese hombre. Por lo que había descubierto, Rod sabía que un hombre llamado Grisa venía de fuera de las murallas y no tenía sangre real. El que tenía sangre real era Roger. Su madre había sido una bastarda real. Más tarde abandonada, creció mendigando comidas y ropa usada. Agradecida con la gente dentro de las murallas, se unió al cuerpo para pagar esa amabilidad. Ella nunca regresó. Fue la primera expedición más allá de las murallas. Con casi cero conocimiento de los titanes, el cuerpo fue prácticamente aniquilado. Pocos regresaron, y la chica bastarda no estaba entre ellos. Rod no sabía qué le había pasado afuera. Solo recordaba que se la señalaron encubiertamente cuando era niño y la vio desde lejos. En su memoria de entonces, esa Jane que había crecido gracias a la caridad, sirviendo mesas y sirviendo bebidas en una pequeña caverna, se comportaba con un aplomo claro y sobrio. Como un niño asfixiado por la indulgencia de su familia, y destetado demasiado tarde, había albergado todo tipo de sentimientos furtivos hacia Jin. Noche tras noche, se imaginaba marchando hacia ella con la fuerza de su estatus real, ordenándole que se postrara, que se desnudara, que le sirviera incansablemente. Pero las fantasías son fantasías. Rhoda entendía bien que algún antepasado suyo, al ver a la madre de Jin, tal vez solo una sirvienta bonita y bien formada, había tenido designios perversos, y así nació Jin. Juró que nunca haría eso. Un bastardo era lo más bajo de lo bajo. Tomaría advertencia. Más tarde, puede que se haya resbalado un poco, pero no importa. Después de aguantar tanto tiempo, podría recompensarse un poco. Aún así, la chica bastarda, historia, permaneció bajo su control. No había hecho lo que hicieron sus antepasados. Abandonar a un bastardo real en la infancia a las calles. No era misericordia contra crueldad. La sangre real tenía que ser estrictamente controlada. Esa era la ley familiar, y la regla que Rod obedecía más estrictamente. Qué lástima que el fundador fuera robado. Desde ese momento en adelante, Rod fue atormentado por el remordimiento, por no haber asegurado al fundador con fuerza. Y así decidió que, aparte de sus confidentes más cercanos, nunca revelaría nada sobre el fundador.
razón por la cual Roger no podía desenterrar ninguna información al respecto. Ahora, por fin, el fundador había aparecido. Roger no podía esperar más. Avanzó aplastando sin restricciones, derribando a todos los titanes en su camino hasta que se paró ante la titán hembra. No te acerques más. Annie estaba aterrorizada. Había visto morir a Reiner con sus propios ojos, visto a Bertolt quitarse la vida, ¿era finalmente su turno? Al final, los demonios mueren. Así pensó Annie, desesperada. Pero ahora no estaba sola. Por aquí. La voz de Pierre llegó, ronca y baja desde el titán carguero. Ella corrió, con un fortín táctico montado en su espalda. En ese fortín estaban las armas más nuevas y fuertes que el dinero podía comprar en cualquier parte del mundo. El equipo de ametralladoras vio a Roger y abrió fuego de inmediato. Ratatatatata. Las bocas de fuego escupieron sábanas de fuego. La lluvia de balas se estrelló contra el cuerpo de Roger, y no hizo nada. Como guijarros rebotando en hierro, sin dejar ni la más mínima marca, ni siquiera disminuyendo su velocidad. ¿Qué hacemos? No podemos rasguñarlo. Un artillero corpulento gritó. Vayan por los ojos. Siéguenlo primero. Ladró un artillero con gafas. En la pared detrás de él, había pegado una foto de su novia de 5 años. Ella temía que él la olvidara, así que después de una noche juntos le había dicho que tomara una foto y la guardara. Él la había pegado a la pared. La pared junto a la que había trabajado durante tanto tiempo. Ahora, con el titán carguero sacudiéndose, la foto se soltó y cayó al suelo. Ratatatatata. Los cinturones de munición disminuyeron visiblemente. Roger no podía proteger completamente sus ojos. Cuando concentraron su fuego en ellos, no tuvo más remedio que levantar una mano para bloquear, para que no le robaran la vista. Y en ese instante, Annie encontró su apertura y corrió para ganar distancia. Al verlo, Roger suspiró y dejó caer la guadaña que empuñaba. ¿Qué? Se está rindiendo. No, Pieck sintió que algo andaba mal. Se está poniendo serio. Ella tenía razón. Como temía, Roger hizo que su titán mandíbula con blindaje de batalla se despojara de su armadura pesada. Garras de navaja brotaron de sus manos. Saltó alto. La luz del sol brilló sobre él mientras se precipitaba. Con un solo zarpazo, aplastó el fortín de ametralladoras. Capítulo 136. No quiero comerte. Pieck había visto venir esto desde hacía mucho tiempo. Conocía a Roger demasiado bien. Era justo como en aquel entonces, cuando los candidatos a guerreros solían entrenar entre ellos. Siempre que las calificaciones de Roger, por la razón que fuera, caían hasta la línea de aprobación, y daba la casualidad de que le tocaba un oponente que, a juzgar por las calificaciones, debería haberlo aplastado por completo. Él siempre hacía lo mismo. Tiraba el arma que tenía en la mano. El rifle de entrenamiento de madera que usaban en ese entonces. Lo tiraba al suelo. En ese momento, el árbitro y todos los espectadores que no sabían nada mejor asumirían que ya se había rendido. Pero justo en ese momento, derribaba a su oponente en un solo movimiento, sorprendiendo a todos los presentes. Pieck lo recordaba perfectamente. No había una sola persona que no dijera que Roger estaba fingiendo, que obviamente tenía la fuerza pero seguía fingiendo ser un peso muerto. A Roger, sin embargo, no le importaba nada de eso. Pieck sabía muy bien lo que había detrás. Era simplemente porque Roger sabía que después de cada simulacro de combate, los mejores candidatos a guerreros serían llevados por el ejército como recompensa y enviados a luchar en guerras reales contra otras naciones. Con experiencia en el campo de batalla en su haber antes de tiempo, naturalmente ganarían puntos extra cuando llegara el momento de seleccionar a los próximos herederos de guerreros. En la memoria de Pieck, cada candidato a guerrero terminaba participando en la guerra. Incluso si solo se suponía que debían ser observadores de corto alcance del campo de batalla, el ejército marleyano aún los obligaba a matar. Lo llamaban una prueba de sangre. Todos tenían que matar al menos a una persona. Agonizaron por ello durante mucho tiempo, pero al final todos cedieron y mataron a la persona que les asignó el ejército. Porco, cuya determinación era fuerte, había recibido la orden de matar a un prisionero enemigo, y lo hizo. Limpiamente y sin dudarlo. Se suponía que Reiner haría lo mismo, pero al final no pudo obligarse a atacar. Pero las órdenes de los militares eran absolutas. Si podías hacerlo, te quedabas. Si no podías, te echaban. Así que al final, Reiner mató al enemigo que le habían asignado. Pieck recordaba ese día claramente. El último grito del enemigo, justo antes de morir, había sido una voz de mujer. La nación de Sikot es demasiado pequeña, así que todos tienen que servir. Esa mujer también fue obligada a ir al campo de batalla. Así se lo había explicado Marcel a Pieck.
Piet aún podía recordar la desesperación de esa mujer soldado. Pero al menos, no fueron completamente aplastados por la culpa. Porque la mujer había sido una francotiradora, y en el campo de batalla había matado a más de unos pocos de los suyos con su rifle. Debido a ese odio, cuando se vengaron, no se culparon tanto a sí mismos. Aún así, cada uno de ellos había matado. Cada uno de ellos estaba empapado en sangre. Solo Roger miraba todo con desprecio. Porque para él, no era más que problemas. Así que nunca quiso ir a observar la guerra. Por eso siempre mantenía sus calificaciones rondando justo en la línea de aprobación. Algunos pensaban que era un cobarde, algunos pensaban que tenía miedo a la muerte. Nunca dijo una palabra en su propia defensa. Solo Piet sabía la verdadera razón. Porque creía que todos en el campo de entrenamiento de candidatos a guerreros, todos en Marley, todos en el mundo entero, estaban locos. Todos eran demonios que podían matar sin pestañear. En términos generales, la humanidad misma tenía tanto buenas personas como malas personas. Los malos estaban podridos hasta la médula. Los buenos eran puros hasta el extremo. La gente a menudo se paraba justo frente a Roger, comentando si alguien era bueno o malo. Roger siempre actuaba como si nada de eso le concerniera, simplemente observando con indiferencia. A los ojos de Piet, Roger era un egoísta absoluto. Nunca permitiría que nadie lo intimidara, y nunca confiaría fácilmente en nadie lo suficiente como para darle su ayuda. A veces parecía un ángel, y a veces como un demonio. Pero en verdad, todas esas etiquetas eran solo cosas que otras personas le pegaban. A Roger no le importaba en lo más mínimo. Al igual que el Roger parado frente a ella ahora. Piet, en la forma del titán carguero, miró fijamente al titán mandíbula acorazado frente a ella, observando cómo destruía el búnker montado en su espalda. Al mismo tiempo, hundió los dientes no tan afilados del titán carguero con fuerza en el muslo del titán mandíbula acorazado. Apresúrense y váyanse. Estaba gritando, tratando de salvar a los camaradas dentro del búnker. Su voz salió de su boca como palabras y emergió como el aullido bajo y lúgubre del titán carguero. Dentro del búnker destrozado, un soldado con gafas se quitó el casco de acero de la cabeza y sostuvo la foto de su novia con ambas manos. Los lentes de sus gafas ya estaban destrozados. Apenas podía ver la imagen, pero seguía frotando el polvo de su superficie. La señorita Pieg nos está ganando tiempo, Bake. Tenemos que irnos. No puedo, dijo el hombre con gafas, Bake, con una leve sonrisa, con los dientes resbaladizos por la sangre de sus órganos rotos. Cuento contigo. Después de que muera, por favor ayuda a Mara a empezar de nuevo con alguien nuevo. Dile que realmente lo siento. ¿De qué mierda estúpida estás hablando? Muévete. Vienes conmigo. Su camarada corrió hacia él, arrastrando a Bake, cuyas entrañas desgarradas ya lo habían sentenciado a muerte. Se apresuraron a bajar del búnker. Pero Pieg ya no podía aguantar. Rugido. El titán mandíbula acorazado dejó escapar un rugido enfurecido. Para Bake y los demás, parecía un demonio que había descendido al mundo. Pero para los refugiados cercanos de la isla Paradis, él era un salvador. Su único y verdadero dios. Frente a su vieja amiga, Roger no mostró la más mínima piedad. Torció el cuello del titán carguero hasta que se rompió, lo atravesó limpiamente y lo arrojó a un lado, luego metió la mano en la nuca y sacó a Pieg. Un cuerpo frágil yacía en su palma. Pieg jadeaba por aire, con los ojos muy abiertos mientras miraba al titán de Roger. ¿Vas a comerme, Roger? Hizo todo lo posible para calmar su corazón acelerado. Acostada en la palma de Roger, se obligó a no mostrar ni siquiera una pizca de súplica en sus ojos. Vamos, Roger. Cómeme y libérame, tal como dijiste que harías cuando éramos pequeños. Pieg habló. Y en ese instante, tanto ella como Roger fueron arrojados de vuelta a sus recuerdos. En aquel entonces, cuando todavía corrían desnudos, amasando arena en el pequeño arenero del parque. Eran vecinos entonces, así que a menudo jugaban juntos. A Pieg realmente le gustaba Roger y quería desesperadamente ser su novia, así que fue a buscarlo, le tomó la mano y le metió un trozo de caramelo. Oye, Roger, ¿te gusto? ¿Qué significa gustar? Significa que dos personas se toman de la mano, se besan, se casan y tienen hijos. No lo entiendo. La abuela dice que es mejor no meterse con cosas que no entiendes. ¿Cómo es eso un problema? La pequeña Pieg se rió. Oye, Roger, ¿no crees que soy muy linda? Muy linda. La pequeña Pieg siempre vuelve a poner a los animalitos en la arena en casa, mientras que todos los demás los pisan. Bueno, sí. Porque son realmente lamentables. No solo me digas Hagamos una promesa de Melique. Jurar que...
que te casarás conmigo cuando seas grande y me harás tu novia. Entonces no lo haré. ¿Por qué no? La pequeña Pieck entró en pánico, mirando ansiosamente a Roger. Roger guardó silencio durante mucho tiempo. Tengo miedo de terminar comiéndote. ¿Qué? La abuela dice que debido a que las regiones de Medio Oriente están agotadas por luchar contra Marley, mucha gente allí está desplazada y no puede conseguir suficiente para comer. Algunos maridos incluso se comen a sus propias esposas para resistir a Marley. Yo. No quiero comerte, Pieck. Capítulo 137. Pieck Finger. Como una pequeña criatura que pasa todo el día escondida en la arena por miedo a la luz del sol. Los humanos la sacan del montón de arena y la colocan en la palma de su mano. Bajo el sol abrasador, bajo la mirada de una forma de vida imponente. La pequeña criatura se acurruca, con todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Tal como Pieck Finger ahora, acostada en la palma de Roger. Tenían la misma edad, pero justo ahora Roger había adoptado su forma de titán, agarrando fuertemente a la portadora del titán carguero, Pieck, en su mano. Debido a que acababa de ser arrancada por la fuerza del cuerpo del titán carguero, la cara de Pieck todavía tenía las marcas donde las líneas de conexión neuronal que controlaban al titán carguero se habían roto y habían sido arrancadas. Vapor curativo salía constantemente de su cuerpo, manteniendo su temperatura peligrosamente alta. En su forma de titán, Roger no podía sentir claramente las sensaciones en su palma. Aún así, todavía sentía el miedo de Pieck, todavía sentía el leve temblor de su cuerpo. Por favor, Roger. Pieck cerró los ojos, esperando a que Roger hiciera que el titán se la pusiera en la boca, le mordiera la columna con los dientes y le chupara el líquido espinal. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No estaba dispuesta a aceptar tal final. Roger. Si tan solo fuéramos personas comunes. Si tan solo no fuéramos eldianos. Si tan solo pudiéramos amarnos. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos, se deslizaron por sus mejillas, cayeron y se hicieron añicos en la palma de Roger. Roger puso los ojos en blanco en sus cuencas, mirando a la vieja amiga en su mano. Esta era la primera vez desde que era niño que dudaba. Y también debería ser la última vez que lo hiciera. Ro. El titán mandíbula acorazado forzó algunas sílabas. Debido a la estructura única de su mandíbula inferior, no debería haber podido hablar en absoluto. Roger lo sabía. Pero justo ahora, realmente había dicho algo. Y lo que sea que hubiera dicho era algo que nunca quiso que Pieck escuchara. Pieck abrió lentamente los ojos y miró a Roger frente a ella. No entendía por qué todavía no había acabado con ella. Era un egoísta tan absoluto, y dejarla vivir era claramente algo perjudicial para él mismo. O tal vez. Roger, tú. ¿Qué te pasa? Apresúrate y cómela. La resistencia del titán carguero compensaría enormemente a tu titán martillo de guerra. Si te la comes, tus habilidades serán mucho más completas. No puedo. ¿Qué quieres decir? Hice una promesa. Dije que absolutamente nunca me la comería. ¿Eh? ¿Cuándo? Cuando éramos pequeños. Solo tonterías infantiles. ¿Qué demonios estás pensando? Nunca le pido ayuda a nadie, y nunca le debo nada a nadie, dijo Roger. Si me como a Pieck, nunca podré compensar lo que le debo. No le debes nada. Este no es el momento de insistir en los ideales. No se supone que tu personalidad es el interés propio absoluto. Si la dejas ir, te arrepentirás. Definitivamente te arrepentirás. No lo haré. Mi palabra es definitiva, repitió Roger. Nunca le debo a nadie y nunca olvido mis promesas. Con eso, Roger controló al titán mandíbula acorazado y colocó a Pieck desde su palma hacia el suelo. Pieck, ahora parada firmemente en el suelo, miró a Roger aturdida. ¿Me estás dejando ir? Roger no dijo nada. El titán mandíbula acorazado simplemente se agachó en el suelo, mirando en silencio a Pieck. En el caos de la calle, la figura de Pieck parecía especialmente delgada. Inclinó la cabeza hacia atrás, la brisa burlándose de su cabello oscuro. A diferencia del soldado agudo y despiadado que solía ser, en este momento Pieck parecía una chica que acababa de llegar a la mayoría de edad, como si sus manos debieran haber estado acunando un ramo de lilas en lugar de balas frías. Miró hacia arriba al titán de Roger. El titán de Roger la miró hacia abajo. Sin decir una palabra, Roger hizo que el titán extendiera su dedo meñique y lo doblara. Hagamos una promesa de meñique. Engancha la crueldad de hoy junto con la sinceridad del pasado. Al ver esto, Pieck también extendió su mano, presionando su pequeña palma clara con cuidado contra su enorme meñique, usando cada dedo delgado para sentir su calor. En ese momento, el tiempo pareció detenerse.
Todo a su alrededor se hizo añicos. El mundo pareció invertirse en un instante. Las lágrimas brillaron en los ojos de Piet, un dolor agridulce inundando su pecho. Vio una escena diferente. Vio Lilas. Vio el arenero de su infancia. Vio al viejo Roger que solía sonreír tan fácilmente. También los vio corriendo hacia la escuela, ya no discriminados. En la silueta del sol poniente, grabaron las sonrisas del otro profundamente en sus corazones. Esa sensación de aleteo. La luna en la ventana. Diarios que nunca parecían terminar. La fotografía escondida debajo de la almohada. Estemos juntos. Se hicieron una promesa el uno al otro. Se comprometieron de por vida. De la mano, entraron al salón. Había globos de colores. Había un vestido de novia blanco puro. Había palabras de bendición. Mucha gente se sentó debajo del escenario, aplaudiendo y bañándolos con pétalos. Reiner también estaba allí. Riendo, pasó un brazo alrededor de los hombros de Roger. Pequeño punk, mírate. Oye, déjame decirte algo. En aquel entonces, cuando estabas llorando y rogando ir a ver la ceremonia de herencia del titán. Pieck se dio cuenta, ya sabes. Pero adivina qué dijo. Dijo que te guardaría el secreto, incluso si eso significaba romper las reglas y arriesgarse a perder su derecho a heredar. En serio, chico, ¿cómo tienes tanto encanto, La visión se dispersó y la fantasía de Piet finalmente volvió a la realidad. Sin dudarlo, envolvió sus brazos alrededor de la mano de titán de Roger. ¿Por qué? Ella sollozó suavemente. ¿Por qué te volviste así? ¿Por qué eres tan especial? A pesar de que eres el enemigo. Aunque tú eres mi enemigo. Pero. Las lágrimas inundaron sus mejillas. ¿Realmente tenemos que luchar el uno contra el otro hasta la muerte? Roger. Vuelve. No quiero estar separada de ti. Al ver a Pieck así, Roger se quedó en silencio. Acarició suavemente la parte superior de su cabeza con el pulgar del titán. Mirándola, tan inofensiva como un pajarito, Roger parpadeó y volvió su mirada hacia el futuro lejano. Sin embargo, justo cuando levantaba la cabeza para mirar a la distancia. De repente, lo vio, debajo de la aeronave. Un cañón masivo de gran calibre acababa de ser completamente ensamblado. ¿Cómo te atreves a lastimar a la señorita Pieck? Bastardo, Roger. Haré que desees estar muerto. Detrás del cañón, un grupo de soldados marleyanos ajustaba frenéticamente el soporte del arma. El miembro corpulento del escuadrón de ametralladoras acababa de ver morir a su camarada Bey con sus propios ojos. La foto de la novia de Bake en su mano se había teñido de rojo con sangre. Incluso en la muerte, los dedos de Bake estaban cerrados con fuerza, pellizcando una esquina de la foto tan fuerte que no se podía soltar. El miembro gordo del escuadrón no podía aceptar esta realidad. No podía soportar que su camarada hubiera muerto con tanto dolor. Envolviendo sus brazos alrededor del proyectil, se sacudió la chaqueta del uniforme y, usando solo su propia fuerza, levantó un proyectil que normalmente requería 2 hombres para transportar, cargar, apuntar, fuego. ¡Bum! El proyectil rasgó el cielo y golpeó detrás de Roger. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Roger se sobresaltó. Vio una casa completamente arrasada, nivelada hasta el suelo. Esto podría ser esa nueva arma que las naciones de Medio Oriente habían estado planeando hace unos años. Un cañón perforante anti-titán. No le den tiempo para reaccionar. Ajusten inmediatamente. Recarguen, ahora. El miembro corpulento del escuadrón gritó hasta quedarse ronco. Roger volvió en sí. Arrebató a Pieck de nuevo en su palma y corrió hacia los edificios distantes. Roger. Pieck estaba apretada en su mano, con ambas palmas gigantes sujetándola con fuerza, dejando solo una fina franja de luz entre sus dedos. Sus manos brillaron con luz mientras Roger concentraba el poder del titán martillo de guerra y el titán acorazado, reforzando la armadura en sus manos con una doble capa. Pero en ese mismo momento. Boom. Boom. Con un crujido sordo y resonante, Roger se dio cuenta de que lo habían golpeado. El proyectil se estrelló desde su espalda, atravesó directamente su pecho y abrió un enorme agujero sangriento. Y también a través de las manos ahuecadas que estaba usando para proteger su pecho. Pie, seca. Su cabello suelto se agitaba salvajemente mientras el titán mandíbula acorazado. Aturdido y con dolor, forzó las palabras, luego se derrumbó impotente en un charco de sangre. De las palmas destrozadas, se elevaba vapor curativo, como una marioneta con los hilos cortados, como una cometa con la línea rota, arrastrando 2 delgadas y desoladas columnas de humo detrás. Capítulo 138. Ocultamiento.
Unos meses antes, en cierta sala de conferencias en algún lugar de Medio Oriente. Sacudiendo la ceniza de su cigarro, un hombre de mediana edad con un sombrero extraño y una barba espesa y erizada tosió 2 veces y volvió a sujetar el cigarro entre los dientes. Echó una última mirada a las pocas caras odiosas sentadas frente a él, suspiró y finalmente tomó un bolígrafo y firmó con su nombre en el papel que tenía delante. El poder del camión anti-titán es inigualable. Ustedes, perros marleyanos, solo necesitan entender eso para no quejarse cuando llegue el momento de pagar, dijo el hombre barbudo. Lo que les vendemos ahora es solo un modelo. Si quieren más, será mejor que muestren algo de sinceridad. ¿Qué tipo de sinceridad? Preguntaron los oficiales marleyanos. Si tienen algo que decir, díganlo directamente. Tierra. El hombre barbudo se sacó el cigarro de la boca y señaló con arrogancia la punta encendida a los oficiales marleyanos frente a él. No se hagan los tontos. No me importan los otros países, pero la tierra que pertenece a nuestro país, Kurel, van a devolver hasta el último pedazo. Y. Nos entregarán un titán. Eso es imposible. Dijo firmemente el oficial marleyano. Deberían entender que podemos salir de aquí ahora mismo. Así que hagan una demanda razonable. Entonces lárguense. Podemos darles tierra. Casi gritó uno de los oficiales marleyanos. 50.000 kilómetros cuadrados. No, 100.000. 150.000. El hombre barbudo casi se rió en su cara. 50.000. Dijo fríamente el presidente del ejército de Marley, empujando el acuerdo frente a él sobre la mesa. El hombre barbudo se inclinó hacia adelante para echar un vistazo. ¿Un acuerdo de alto el fuego? Esta es una declaración de guerra. ¿Qué quieres decir? El hombre barbudo se puso de pie de un salto, furioso. El presidente se sentó con calma, mirando con indiferencia la superficie de la mesa. Tenemos decenas de miles de soldados titán. Si no logramos recuperar al titán fundador para el mundo esta vez, dejaremos caer a esas decenas de miles de titanes en el Medio Oriente, las 24 horas del día, sin pausa. Su cañón, no vale una mierda. Al escuchar esto, el hombre barbudo se tensó y, mientras nadie miraba, volvió a sentarse en silencio. Trato, dijo con un suspiro. Si la Alianza de Medio Oriente estuviera verdaderamente unida, respaldada por sus búnkeres, en realidad no tendrían que temer tanto a los titanes. Pero el problema es que los humanos casi nunca se mantienen firmes en el mismo frente. Incluso ahora, siempre había países que buscaban desviar alguna ganancia privada. Como Isuru. Ahora eso es más parecido. El presidente cerró su cuaderno, que estaba lleno de cerditos rosas. Un hombre sabio se somete a los tiempos, dijo. Luego, bajo las miradas atónitas de todos los presentes, salió de la sala de conferencias. Tan pronto como salió, arrojó el cuaderno cubierto de garabatos de cerdos rosas directamente a la basura. Rodeado de reporteros, sonrió y saludó. ¿Puedo preguntar cuáles son los planes de Marley a partir de este momento? Hay rumores de que la familia Tibur es en realidad el verdadero gobernante de Marley. ¿Cómo responde a eso? ¿El mundo realmente se va a mantener unido en un frente unido contra la isla Paradis? El presidente no pensó demasiado en ninguna de estas preguntas. Tomó proactivamente el micrófono. Los reporteros quedaron momentáneamente atónitos. Por lo general, cada vez que se enfrentaba a la prensa, este hombre, que representaba a la máxima autoridad de Marley, estiraba ambas manos como si estuviera tocando un acordeón y escupía un montón de respuestas sin sentido que no tenían nada que ver con la pregunta en absoluto, cosas como el desinfectante es potable, Marley es el país más libre del mundo y otras cosas completamente ilógicas, antes de terminar con la misma línea cada vez. Los eldianos son un virus sobre este mundo. El día. Demonios. 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 Algún reportero lo había contado una vez. Este presidente decía esas dos palabras varios cientos de veces al día en promedio. Y cada vez, era solo después de que los reporteros lo obligaban a responder. Pero ahora, realmente había tomado, arrebatado, el micrófono por iniciativa propia. Como todos están tan ansiosos por saber, les diré, dijo el presidente con confianza. El plan de Marley en el futuro es concentrar todo nuestro poderío militar en la isla Paradis. Al mismo tiempo, también puedo informar a las otras naciones. Si intentan aprovechar el momento de crisis de Marley, tengan la seguridad de que será como tirar huevos a una roca. Y hay algo de información que no me importa compartir tampoco. No importa de todos modos, ya que todos estamos condenados muy pronto. ¿Qué quieres decir con eso? Mucha gente dice que la familia Tibur realmente controla Marley, pero eso está mal. En realidad, Marley controla a la familia Tibur.
Y, como dicen los rumores, el titán martillo de guerra está perdido, el titán mandíbula está perdido y el titán acorazado también está perdido. En este momento, Marley solo tiene 2 titanes y un ejército de 10.000 titanes. Por favor. ¿Qué demonios pasó? Es muy simple. Un eldiano, Roger y Cam, usó medios deshonestos para robar 3 titanes. El mandíbula, el acorazado y el martillo de guerra. Además, parece que el colosal también está en sus manos. Ahora, quiero preguntarles a todos ustedes. ¿Qué creen que pasará si alguien así obtiene el poder del titán fundador? Ante esas palabras, los reporteros comenzaron a charlar todos a la vez, con las cámaras disparando sin parar. Eso es demasiado peligroso. Igual que el rey Fritz en ese entonces. Pero, Roger y Cam no era de su propia zona de internamiento marleyana. Jódete, Marley. Malditos bastardos. Ni siquiera pueden limpiarse el culo y quieren que se lo limpiemos nosotros. Malditos cerdos de mierda eldianos. Pero tiene razón. Realmente es hora de que el mundo se mantenga unido. La escena se volvió cada vez más caótica. El presidente se estiró perezosamente, luego se escabulló mientras todos estaban distraídos. Alguien lo esperaba afuera. Un hombre de constitución poderosa con uniforme de guardaespaldas, con un pequeño bulto rojo en medio de la frente. Después de que se alejaron una buena distancia de la puerta, el presidente se quitó la piel falsa de su propia frente, revelando el bulto rojo debajo, idéntico al del hombre que lo esperaba. ¿Cómo lo hice? Pasable. Jajaja, imagino que Lord Dior estará complacido. No eres digno ni siquiera de decir el nombre de Lord Dior. No eres nada, ni siquiera eres apto para ser un solo pelo en el cuerpo de Lord Dior. Tienes toda la razón. El presidente siguió sonriendo. Después de hoy, el mundo debería empezar a prestar atención a Roger. Cuando eso suceda, Marley tendrá su excusa para lanzar una ofensiva total. Solo necesitamos sacar al titán fundador. Una vez que hayamos localizado la coordenada del fundador, Lord Dior puede actuar personalmente. Pero Roger y Cam debe ser asesinado por mi propia mano. Ah, realmente no puedo esperar. ¿No puedes esperar? ¿Qué tiene que ver contigo? Solo eres un títere patético, nada más. Lo siento, por favor no te enojes conmigo, se disculpó el presidente. Siempre te he admirado, especialmente tu habilidad. Cada vez que la veo, me emociono mucho. Muy bien, suficiente. Ahórrate el besamanos de ahora en adelante. Los dos caminaron directamente hacia el auto. Luego, como si sus roles hubieran cambiado repentinamente a su lugar, el guardaespaldas se convirtió una vez más en el guardaespaldas, y el presidente se convirtió en el presidente. Por favor suba al auto, señor presidente. He preparado su té favorito adentro. Ah, muchas gracias, mi querido porco. Capítulo 139. Sed de sangre. Isla Paradis. La ciudad anexa del distrito Shigansina bajo la muralla María. El titán mandíbula acorazado yacía colapsado en el suelo, con el pecho brutalmente atravesado por un proyectil perforante anti-titán, que también le había volado ambas manos en pedazos. Debido a que sus manos estaban cubiertas por el blindaje y el cristal endurecido del titán martillo de guerra, se habían vuelto como hierro sólido. Cuando el proyectil golpeó, se hicieron añicos por completo, estallando en fragmentos que giraron arriba y abajo por el aire. A través de los ojos del titán, Roger vio a Finger, a quien había estado protegiendo en sus manos, y en el instante en que el proyectil le voló las palmas, ella floreció en una trágica y hermosa estela de sangre. Hermosa una vez en este mundo, luego marchita y desaparecida para siempre. Roger vio claramente las lenguas de fuego lamiendo sus mejillas, sonriendo mientras quemaban su cabello. La onda expansiva de la explosión destrozó su cuerpo, reduciéndola a pedazos dispersos. Caído en el suelo, con la mejilla presionada contra la tierra, el titán mandíbula acorazado miraba hacia adelante. Lo que llenaba su visión era una salpicadura de sangre dispersa y una sola mano cercenada. La mano de Pieck. Estaba muerta. Había muerto sin siquiera dejar un cuerpo entero. Las voces zumbaban alrededor de sus oídos, pero Roger no podía distinguir ninguna. Hasta que una voz se hizo cada vez más fuerte, finalmente apuñalando agudamente su audición. Jefe. Jefe. Sturs. Siguiendo el sonido, Roger vio a un hombre agarrando un par de cuchillas nuevas. Su cabello estaba atado en una coleta alta y su cuerpo era excepcionalmente fuerte. Uno tras otro, más personas corrieron hacia allí. Recogieron sus líneas de agarre y se dejaron caer frente a Roger. No quiero que ni un solo titán se acerque al jefe. Todos muévanse. Sí, señor. Todo el cuerpo escorpión se movió como uno solo a la orden. Al principio, Roger había estado rodeado por todos lados por titanes.
No tenían forma de acercarse y solo podían atraer desesperadamente a los titanes por los bordes para aligerar la presión sobre su jefe. Pero ahora que la atención de los titanes ya no estaba centrada en Roger, se habían apresurado lo más rápido que pudieron. Formándose alrededor de Roger como su centro, se abrieron camino hacia afuera. Cada uno de ellos luchó como un dios de la guerra, cada uno con el coraje de enfrentarse a mil. Matar, 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 matar. Estaban al borde de la locura. Enfrentándose a los titanes, no mostraron piedad en absoluto, incluso con sus cuerpos ya empapados en sangre. Mientras sus cuchillas brillaban, el pecho de Roger comenzó a regenerarse lentamente y sus manos comenzaron a volver a crecer. Apoyándose en el suelo, aprovechando el breve momento de respiro que sus subordinados habían ganado para él, Roger obligó al titán a ponerse de pie. Medio agachado, se levantó lentamente. Pero en ese mismo momento. Recarguen una ronda. Listos. Fuego. ¡Bum! El proyectil chilló por el aire como el lamento de un segador, dejando escapar un grito horrible. Girando ligeramente la cabeza, el titán mandíbula acorazado decidió no esquivar esta vez. La persona suave y frágil que quería proteger ya estaba muerta. Dado que eso era así, no quedaba ninguna razón para evadir. Extendió la mano y la endureció. Roger en realidad tenía la intención de bloquear el proyectil entrante con la palma de la mano. La luz blanca brilló en su palma mientras el endurecimiento florecía. En el instante en que Roger extendió la mano, recordó el calor persistente que una vez había descansado en la punta de sus dedos. De repente, Roger captó el olor a sangre. Claramente estaba dentro de la nuca del titán, y sin embargo, el olor a sangre era tan espeso que era como si un estanque al aire libre en un día lluvioso se hubiera llenado hasta el borde con sangre y ahora se estuviera desbordando. Ranas e insectos trepaban y saltaban por el agua sangrienta. Abrió los ojos. Pupilas negras. ¡Guau, guau! Perros ladrando. Los sonidos ocupados del trabajo a lo largo de un puerto. Hombre, encontrarse con mocosos eldianos justo después del té de la tarde realmente revuelve el estómago. Mierda, siento que voy a vomitar. ¿Sabes algo? Escuché que encontrarse con niños eldianos en la carretera significa que te espera una mala suerte grave. De ninguna manera. Acabo de comprar boletos de lotería. Entonces, ¿qué hacemos con esta manada de pequeños idiotas? ¿Sabes lo que les gusta comer a los perros? ¿Eh? Mierda, obviamente. Mierda. Lo que más les gusta a los perros es la mierda. Ja 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 ja. El ruido de cadenas desabrochándose, los gruñidos furiosos de los sabuesos. Roger. Corre. No te preocupes por nosotros. Asegúrate de vengarnos, Roger. 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 No mires atrás. Roger, ¿eres algún tipo de monstruo? Empuja el pecado de matar sobre mí, ya que estoy a punto de morir de todos modos. Déjame el resto a mí. Usaré lo último de mis fuerzas para enterrar a esos dos oficiales. Por favor, ayuda a coser mi cuerpo de nuevo. ¿Son esos mis intestinos? Está bien. Huele tanto. Ve, Roger. Ve, Roger. Corre. Corre. Vienen. Te han encontrado. Te están interrogando. Te están humillando. Están registrando tu casa. Están volcando tu casa. Están destrozando tu casa. Se sospecha que los pacientes aquí están infectados con un virus altamente contagioso. Ya han sido tratados. Si no quieren morir, salgan de aquí. Abuela, ¿por qué tenemos que soportarlo todo el tiempo? Porque somos demasiado débiles. Roger-chan, cuando seas grande, debes protegerte. No provoques problemas. No le debas nada a nadie. Porque, a veces esto llamado favor puede costarte la vida. El mundo es así de cruel. Solo seguir vivos ya nos deja exhaustos. Oh. El pequeño Roger asintió, entendiendo a medias. ¡Bum! El proyectil perforante atravesó el antebrazo del titán mandíbula acorazado, pulverizándolo por completo. Perforó hacia adelante, aburriendo directamente en la cavidad del corazón del titán. El enorme cuerpo fue empujado hacia atrás por la fuerza del devastador proyectil. Roger controló al titán, presionando una mano contra el suelo, y de alguna manera, a pura fuerza de voluntad, logró mantenerse en pie. Jefe. Tursbeat se dio la vuelta en estado de shock. La gente dentro de las murallas miraba la escena, estupefacta. Estaban salpicados con la sangre de sus amigos y familiares, con los labios temblorosos. No se atrevieron a emitir un sonido, solo miraban en silencio. Roger. Aguanta. Nadie sabía quién fue el que gritó de repente. Pero fue como si se hubiera accionado un interruptor.
La gente dentro de las murallas estalló. Con un solo corazón y una sola voz, gritaron juntos. Tienes que aguantar, Roger. Expulsa a estos bastardos de nuestro hogar. Vamos. Que mueran todos. Corten a esos demonios. Mátenlos. Entreguen sus corazones. Todos gritaban ahora, animando a Roger. Esta debería ser aproximadamente la potencia máxima y la velocidad de disparo más rápida del proyectil, ¿verdad? Dentro de la nuca del titán, Roger dejó escapar una sonrisa retorcida. ¿Todo listo? Usando tu cuerpo como objetivo de prueba, solo tú te atreverías a eso. Entonces ahora nosotros. ¿Qué está pasando? Mi poder está siendo drenado a la fuerza. No me digas que tú. Sí. Fui yo quien lo tomó. Roger se rió. Justo ante sus ojos, el brazo del titán mandíbula acorazado se regeneró, y líneas negras se juntaron a la fuerza, extendiéndose para cubrir cada centímetro de su cuerpo. Es hora de que mueras. Habló. Y abrió los ojos enrojecidos por la sed de sangre, mostrando colmillos afilados. Capítulo 140. Arco tensado, flecha preparada dio un paso atrás, luego estalló en un sprint. Boom. 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 Roger impulsó al titán a correr, cargando directamente hacia el enorme cañón fijado a la muralla. Líneas negras se grabaron en su cuerpo, aumentando su velocidad y fuerza. Esa sustancia negra se tejió sobre el brazo del titán, restaurándolo rápidamente. Una vez más entero, la mitad del cuerpo del titán mandíbula acorazado se volvió completamente negra. Igual que en aquel entonces, ¿eh? A lo lejos, sé que vio el titán de Roger. Le recordaba esa vez en Marley. El titán de llama negra arrasando, ese colosal titán de fuego negro de clase de 100 metros. Al verlo lanzarse hacia adelante con toda su fuerza en su dirección, sé que tomó nota de la mirada de Roger y se dio cuenta de que en realidad no era el objetivo. Así que apartó su cuerpo. Se quitó de en medio, dejando ir a la bestia. ¡Qué dolor de cabeza! El titán bestia se rascó la mejilla, preocupado, mientras el titán mandíbula acorazado de Roger aullaba justo frente a él. ¿Detenerlo? No seas ridículo. Sé que no era idiota. Sabía exactamente lo que sucedería si se paraba frente a esa cosa ahora mismo. El resultado no sería más que ser aplastado en pedazos. ¿Cómo podría el poder de un solo titán enfrentarse al poder de 3 titanes en un cuerpo? Sería aplastado hasta la muerte, pisoteado hasta convertirse en pasta de carne. Y aún así no podría detener a este loco. Así que bien podría dejarlo pasar. Los dos titanes se rozaron. El titán bestia y el titán mandíbula acorazado se miraron a los ojos por un instante. Sé que forzó una sonrisa. Buen viaje. Estaba a una reverencia de doblarse realmente por la cintura. El titán bestia estaba a una reverencia de un saludo formal completo. Por su parte, Roger tampoco tenía ganas de perder el tiempo con el titán bestia. Dado que sé que fue lo suficientemente sensato como para hacerse a un lado, arreglar las cosas con él más tarde sería suficiente. Así que lo ignoró y continuó su furiosa carga. Erwin vio al titán de Roger corriendo y se sacudió la sangre de las cuchillas. Comandante. Apóyenlo a él y al cuerpo escorpión tanto como sea posible. Además, Ange. Estoy aquí, ¿qué pasa, comandante? Lleva un equipo a la muralla. Erwin señaló el cañón gigante en la muralla. Desmantela esa cosa. Entendido. Ante su palabra, Ange inmediatamente dirigió a un grupo hacia arriba, disparándose hacia adelante con su equipo de maniobras. Pero antes de que pudiera alcanzar el objetivo, una figura veloz se adelantó a ella, corriendo hacia el cañón distante. Ese es, Levi. Los ojos de Ange se abrieron de par en par. Sus movimientos eran claramente mucho más rápidos que los de ellos. Levi acababa de rellenar su gas. En lugar de ir al cuartel general del cuerpo escorpión para reabastecerse, había ido directamente al depósito de gas del cuerpo. Había mucha gente esperando allí por gas, pero él era el único que podía colarse en la fila sin vergüenza, y ni siquiera era oficialmente un soldado de la Legión de Reconocimiento. En el depósito de gas, los únicos miembros del cuerpo escorpión que realmente conocían eran 2 personas. Uno era su líder, Roger. El otro era Levi. Su respeto por Levi era genuino. Gracias a su abrumadora fuerza de combate, había más de unos pocos en el cuerpo que le debían la vida. Muchos lo recordaban y le habían puesto un apodo en voz baja. El hombre cuyo poder de lucha equivale a un regimiento entero. Así que Levi podía colarse en la fila con la conciencia tranquila, y no le importaba en lo más mínimo lo que pensaran los demás. Nadie se atrevía a decirle una palabra, porque todos sabían que incluso si llenaban sus tanques hasta el borde, todavía los usarían para huir. Por el bien del futuro de la humanidad, dejar el gas para alguien más fuerte no era un problema en absoluto.
A Levi, por supuesto, no le importaba nada de eso. Estaba molesto hasta la muerte. De la nada, un montón de gente había aparecido y creado un lote completo de titanes. De la nada, habían traído un cañón gigante que podría causar problemas incluso a un Roger transformado. Disparando sus líneas de agarre sin descanso, Levi se disparó hacia los soldados cerca del cañón. ¡Sas! Con un solo golpe le quitó la cabeza a un soldado limpiamente y aterrizó en la muralla. Los soldados marleyanos vieron lo que sucedía e inmediatamente levantaron sus armas, apretando sus gatillos contra Levi. ¡Bang! ¡Bang! Levi sacó su cuerpo de la línea de fuego, esquivando las balas. Luego, desde un ángulo que nadie podría haber predicho, salió disparado de nuevo y derribó a un segundo soldado. ¡Arc! Los soldados de la Legión de Reconocimiento subieron en enjambre. Chocaron con las tropas marleyanas en la muralla en un combate cuerpo a cuerpo caótico. El cañón gigante perdió a sus operadores y ya no pudo disparar. Dentro de la aeronave de mando, el alto mando de Marley se sentó junto alrededor de una mesa redonda. El centro de la mesa había sido cortado y sellado con vidrio. A través del vidrio, podían mirar hacia abajo y observar la situación debajo de la aeronave. El presidente de Marley tosió ligeramente. ¿Qué piensan todos? Dado que ya hemos tomado el fundador, todo lo que tenemos que hacer es evitar que Roger se acerque a nosotros. Pero el cañón está fuera de nuestro control. No importa. Todavía tenemos una última carta de triunfo. ¿Qué carta de triunfo? Operación Lluvia Ácida. Naturalmente, para tener lluvia ácida, necesitas lluvia. El presidente sonrió, una sonrisa que envió un escalofrío por la habitación. Bajo la mirada de los otros oficiales, aplaudió. Un soldado a su lado se alejó, dirigiéndose a pasar órdenes a las otras aeronaves. A la orden, las tripulaciones a bordo de esas otras aeronaves tiraron simultáneamente de una palanca. De repente, todos los oficiales marleyanos en la sala lo vieron. Las colas de varias aeronaves marleyanas bajando y escupiendo un gas púrpura hacia abajo. Esto es fluido espinal, dijo el presidente. Gas mezclado con fluido espinal. No podemos cargar demasiados titanes en las aeronaves, así que usaremos las materias primas en el sitio. Cuando terminó de hablar, sé que dejó escapar un bostezo bajo las miradas atónitas de los oficiales. Así que hemos llegado a este punto después de todo, dijo descuidadamente. Dentro de las murallas, casi todos captaron una bocanada del gas cortado con fluido espinal. Olfateando ese olor extraño, fruncieron el ceño confundidos, sin entender. En ese momento, Roger estaba en plena persecución de Annie, en su forma de titán hembra. Cuando de repente vio el gas venenoso lloviendo del cielo, algo hizo clic en su mente. Se detuvo en seco y se volvió para ver que casi todos ya habían inhalado más o menos del gas. Turs, Levi, Erwin, Ange, e innumerables personas inocentes más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Seguir luchando por el fundador? ¿O evitar que Seke use su poder? El tiempo era corto. Roger no tenía tiempo para pensar. La titán hembra siguió corriendo, mirando hacia atrás al Roger inmóvil. Probablemente va a regresar y salvar a sus camaradas, pensó. Roger se quedó donde estaba, con la luz del titán martillo de guerra encendiéndose en su palma. Formó un arma, un arco y una flecha. ¿Qué está tratando de hacer? Tanto el lado de Marley como Annie se dieron cuenta de que algo andaba mal al mismo tiempo. El presidente frunció el ceño y se levantó de su asiento. Tensando el arco, Roger colocó la flecha y apuntó a la titán hembra que huía. Y en ese mismo instante, detrás de él, Seke se aclaró la garganta. Como un cantante subiendo al escenario, el titán bestia dejó escapar un rugido. Roar. Pum, 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 pum. Innumerables motas de luz estallaron mientras todos dentro de las murallas se transformaban en titanes. Como un maremoto abrumador, cargaron directamente contra Roger. Y en ese mismo momento, la flecha de Roger fue soltada.